la proteína viene a ser un tanto irrelevante en el término de hipertrofia muscular y da igual la que tú puedas elegir. La proteína vegetal es tan buena como la animal y pues de uno, más si quieres 1.1, 1.2 va a ir excelente. Sí. Siempre y cuando tengas un buen entrenamiento. Y las calorías suficientes también. Las calorías suficientes, claro. Sí. Bien como los grandes referentes en proteínas, Stuart Phillips, o divulgadores como Alan Aragon, Brad Schoenfeld. No sé por qué como que están dándole, oye, en verdad la proteína vegetal está bastante bien. Sí. Y también Stuart Phillips cada vez dice, ¿no? Como que, oye, en verdad también no es tan importante llevarla el origen. Muy arriba. O sea, como que la tendencia, no sé por qué, como que nos está dando la razón. Así es. Y para que un niño desarrolle todas sus cualidades y capacidades físicas, necesita trabajar la fuerza. Entendiendo la fuerza como una adaptación más neural que muscular. Sí, es la capacidad de que las células nerviosas recluten la mayor cantidad y activen a las fibras musculares para el desarrollo de una acción. Y eso se puede conseguir desde tempranas edades. Este episodio llega gracias a Peruvian Beef, la marca peruana de carnes vegetales que está revolucionando la industria cárnica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Para el día de hoy tenemos a un gran invitado, Patrick Cazorla. ¿Cómo estás? Muy bien, ya, muchas gracias por la invitación. Estoy bastante feliz de estar acá. Creo que va a salir una bonita conversación. Antes que me olvide, te traigo este pequeño presente. Es un emprendimiento. Mira, qué genial. Es un café artesanal, orgánico, de un amigo nuestro justo que tú conoces, de Gabriel Barrantes. Y bueno, él una vez me compartió este café. Yo no soy experto en café. Me encanta tomarlo diariamente, pero cuando yo lo consumí me pareció uno de los mejores que he probado, así que espero que te guste. Genial, muchísimas gracias, Patrick, y gracias también a Gabriel desde aquí. Bueno, vamos a dar inicio entonces al episodio del día de hoy. Vamos a dejar esto por aquí. Patrick, para las personas que nos ven o escuchan por primera vez, cuéntanos un poco acerca de ti, a qué te dedicas actualmente y a qué te has venido dedicando estos últimos años. Sí, claro. Bueno, yo soy médico de profesión, soy médico cirujano, y bueno, en medida que yo fui estudiando la carrera, me metí al mundo de las artes marciales, ahí por el mundo del 2010. Entonces, junto con la carrera, empecé a entrenar. Esa fue una de las cosas que me cambió la vida, ¿sí? Hasta ahora, tú sabes que lo sigo practicando y enseñando. Y bueno, cuando acabé la carrera, mientras decidía muy bien qué es lo que quería, hice una maestría en nutrición deportiva en Valencia, España, por el hecho de que yo quería que la nutrición me pueda ayudar en mi performance y a desarrollar. Como deportista. Como deportista. Y después tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Peruano del Deporte a muy temprana edad. Y ahí me di cuenta reafirmé que el deporte para mí era una pasión. Entonces esto lo quise complementar. Hice la residencia de medicina del deporte. Me fui a Colombia casi que unos 4 años. He regresado el año pasado apenas. Y actualmente he juntado varias pasiones. La pasión por la docencia despertó en mí hace como 6 años. Y actualmente soy jefe de laboratorio de fisiología de una universidad peruana y dedicado a la docencia y a la investigación, sin dejar, digamos, el lado deportivo. Sí, quiero mantenerme todavía en la parte competitiva por los años que más pueda y apasionado por las 3 cosas, por el deporte, por la medicina y el tema de la docencia. Genial. Son mis 3 grandes pasiones. ¿Actualmente compites? Bueno, sí. Creo que voy a competir pronto. No está confirmado, pero yo creo que ya es bastante cercano. La última vez que competí fue en octubre. Octubre pasado, sí. Y bueno, creo que se viene una competencia buena y bueno, yo estoy tratando de prepararme para llegar en el máximo nivel que pueda. Genial. Qué bueno, Patrick.
Cuéntanos un poco cómo así decidiste estudiar la carrera de medicina y luego también posteriormente la especialidad en nutrición deportiva y demás. ¿Qué te Sí, motivó? ¿Tenías alguna referencia de repente? sí, o sea, fue algo raro porque, bueno, mis dos padres son médicos, Ah, ya. pero yo no quería ser médico. Yo opté por la parte de comunicaciones porque me Ya. encanta mucho comunicar, soy muy expresivo, entonces también esa parte me llamaba. Yo quería ser un comunicador. Ya. Entonces estudié en la de Lima, estudié un año, pero hubo un momento en que creo que la sangre, la genética me llamó y decidí hacer un cambio que nadie hace, pasarse de una carrera de comunicaciones a medicina. Al principio me costó y en los primeros años ya me di cuenta que eso era lo mío, ¿no? Ya. Y que quería acabarlo y que a pesar de las dificultades, ya esa era mi meta trazada, ¿no? Ya. Y justo cuando yo empiezo a hacer ya artes marciales, nace, bueno, en Perú creo que no había todavía, pero bueno, ahí despierta ese interés por especializarme en medicina del deporte. Al principio para ayudar a los atletas, pero ahora le estoy dando otro enfoque, más que todo orientado a la salud. O sea, veo también la parte de rendimiento, Ya. pero ahora la parte de salud es la que me está llevando más hacia ese lado. Entiendo. Qué genial. Conversando un poco en las coordinaciones, planteábamos la temática que desarrollaremos en el episodio de hoy. Y bueno, vamos a abordar diferentes mitos en torno a la nutrición, al deporte, desde un enfoque también desde la medicina del deporte, la fisiología, que también es una de tus especialidades. Entonces vamos a ir lanzando algunas premisas, mitos o creencias y vamos a ir desarrollándolas. ¿Está bien? Genial, me parece genial. Vamos con todo. A ver, empezamos. ¿Estético es sinónimo de salud? Claro, eso es algo que debemos de diferenciar, ¿no? Cuando uno se enfoca en la parte estética, lo cual es totalmente válido, lamentablemente puede recurrir al uso de entrenamientos o sustancias o fármacos o suplementos que, digamos, pueden tener una consecuencia negativa tanto a corto como a largo plazo. ¿Sí? Digamos, desde la parte estética, si nos remontamos años atrás, la estética ha cambiado los conceptos de estética, ¿no? Yo recuerdo en la época de las 90, por ejemplo, el concepto de estética era diferente, ¿no? Claro. Eran mujeres mucho más delgadas, la menor masa muscular posible, y habían estas anécdotas donde ellas, por ejemplo, las modelos de pasarela, para llenarse sin comer alimentos, ingerían, por ejemplo, estas bolitas de algodón Mira, no para sabía. poder tener una saciedad. Y obviamente el algodón no se va a digerir, entonces no le aportaba ninguna kilocaloría, así como entraba iba a salir, Claro, pero el riesgo es de una obstrucción intestinal. claro. Entonces ellas ponían el riesgo-beneficio, una obstrucción intestinal versus estar estéticamente bien, y bueno, decidían por la parte estética, con los riesgos que esto supone. Ahora que el concepto de estética ha cambiado en estos años, ¿sí? A partir de los 2010 más o menos, el concepto estético, por ejemplo, en la población femenina es estar mucho más tonificada, tener masa muscular, ¿cierto? Piernas desarrolladas, glúteos, músculo, espalda, brazos, y que sea simétrico. Entonces, ahora la estética va más hacia la hipertrofia, y a veces para conseguir eso se recurre, a sustancias que ponen en riesgo la salud. Y lo peor de todo es que las personas no lo saben. Entonces, ahí ellos no saben cuál es el riesgo-beneficio. Piensan de que hay un beneficio sin un riesgo, porque nosotros no informamos, o digamos los profesionales de la salud, creo que no hemos llegado a explicarles bien cuáles son los riesgos que ellos están presentando. Claro. Entonces es parte más que ellos lo hacen a partir del desconocimiento, que más que todo es la ignorancia en este mundo del fitness, donde la desinformación, ¿no? La desinformación que abunda, y donde justo nuestras dos carreras, la parte médica y la parte nutrición, es donde más intrusismo existe, ¿no? Creo que cualquiera se siente la capacidad de dar un consejo médico sin serlo, y bueno, en la parte de nutrición es súper obvio, ¿verdad? Cualquiera se lanza a dar un concepto nutricional sin haber pasado por el rigor
de la academia Ujú. o de la evidencia científica, ¿no? Así es. O sea, siempre en nutrición deportiva hacemos como que esta contextualización del diagrama de Venn, que es, en un sector tenemos a la salud, la nutrición o las estrategias de entrenamiento y de nutrición enfocadas a la salud, estrategias de nutrición y entrenamiento enfocadas al rendimiento deportivo y estrategias de nutrición o entrenamiento enfocadas a la estética corporal. Ujú. Entonces hay que saber contextualizar en cuál de estos contextos se prescribe el plan nutricional, el entrenamiento y demás. Por ejemplo, en estética corporal muchas veces se prescinde de la salud. O sea, Ujú. a expensas de la salud, como bien lo mencionas tú, se busca el objetivo estético. A expensas de la salud, incluso a veces a expensas del rendimiento deportivo. En el rendimiento pasa exactamente lo mismo. En el rendimiento uno quiere ganar y Exacto. va a utilizar lo que sea legal, a veces hasta lo ilegal, para Así poder es. conseguir una medalla. Y a expensas de la salud. Ujú, también. claro, porque ahí es donde entran los alimentos ultraprocesados, Así es. ¿sí? El uso de sustancias a veces en megadosis Ujú. para maximizar el rendimiento, porque es lo que yo quiero diferenciar, ¿no? Una cosa es actividad física, una cosa es ejercicio y una Ok. cosa es deporte. Así es. El ejercicio físico busca básicamente maximizar el bienestar de salud de la persona, Ya. pero el deporte busca ganar. Repetitivo. Nadie se inscribe a una competencia donde hay en juego medallas o tal vez dinero, Para ¿sí? ejercitarse, ¿no? Para decir, ah, no, yo no quiero ganar. No. Eso es mentira. El Así que es. compite, se inscribe, quiere ganar, o al menos quiere agarrar un podio. Así es. Y esas personas van a hacerlo humana y a veces lo Inhumano. inhumano para poder conseguirlo. Entonces, el deporte tampoco necesariamente implica salud. Salud. El deporte busca un resultado. El ejercicio sí busca Exacto. maximizar este ambiente saludable porque no busca ganar, Ujú. busca ganarse o vencerse, pero a uno mismo, de mejorar constantemente. Y en esa mejora constante, evidentemente que la salud va a ser la beneficiada. Así ¿no? es. Donde se sacrifica, y bueno, hay muchos matices en torno a estos contextos, no es que sean tres específicos, sino que se podemos matizar muchísimo entre ellos. Donde se sacrifica, creo, más la salud es cuando, tanto en el rendimiento de alta competitividad Ujú. y también en la estética de competencia, ¿no? Es decir, el culturismo, el fitness y demás. Porque también están los recreativos, donde posiblemente puedan conseguir una composición corporal aceptable sin necesidad de sacrificar tanto la salud, ¿no es cierto? Ujú. Sí, claro, y nosotros como profesionales, uno, tenemos que ser claros en eso. Así es. Decirle al deportista, mira, tal vez lo que vayamos a hacer contigo no sea lo más saludable posible. Vamos a tratar de llevarte al límite. Ujú. Y en ese límite, por ejemplo, te podemos generar una lesión, ¿Ves? ¿sí? Te podemos generar una condición de un red S o un sobreentrenamiento, ¿sí? O una fatiga. Ujú. Y sacarte de eso va a ser difícil, Es pero parte él tiene que saber los riesgos a los que se expone, ¿no? Toda acción tiene que tener un consentimiento informado. El deportista mira. tiene que saber, ¿sí? En lo que está en riesgo, Exacto. pero el deportista tiene esa mentalidad de decir, a mí no Así me es. importa, yo voy a ir adelante, voy a sacar la medalla Sí, sí. y eso se ve en fútbol, ¿no? El futbolista puede estar lesionado, pero si Quiere estás en seguir. el mundial, ¿sí? Si tienes que jugar la final y tienes un esguince y el consejo médico para la salud, para que a largo plazo no tengas una inestabilidad crónica de tobillo, es no forzar esa lesión, Juega así. el deportista está a decir, loco, véndame, hazme lo que sea, pero yo tengo que estar en la final. Exacto. Pongo en riesgo mi salud para conseguir un resultado. Y eso Exacto. se ve todos los días. Genial, genial. Qué bueno que podamos aclarar estos conceptos que son fundamentales y claves, ¿no? Para poder entender un poco las estrategias tanto médicas como nutricionales o de entrenamiento. Ahora, uno de los mitos más populares, vamos a entrar en una sección a hablar un poquito sobre la Ujú. proteína y masa muscular. Uno de los mitos más populares es que hay que consumir grandes cantidades de proteína para la ganancia de masa muscular. ¿Qué opinas al respecto? Lo que pasa es que cuando hablamos sobre eso, creo que dejamos fuera de contexto al principal estímulo para que el músculo pueda crecer, ¿sí? O sea, el estímulo del músculo es lo que va a ser el rey para la Bien. hipertrofia, ¿sí? La intensidad, ¿sí? Las series, El volumen. el volumen de entrenamiento, la frecuencia, la recuperación.
cómo podemos nosotros prescribir, por ejemplo, la intensidad, ¿sí? Basado en RIR, basado en percepción subjetiva del esfuerzo, o lo hacemos, por ejemplo, basado en la velocidad, ¿sí? Okay. O sea, tenemos muchas cosas más importantes en qué fijarnos que enfocarnos que en la proteína, porque el rey de la hipertrofia, o sea, para uno poder maximizar la hipertrofia muscular es darle el estímulo suficiente en el tiempo adecuado, con una recuperación suficiente y que vaya con el contexto. Entonces, la proteína ahí no es el protagonista. No es el protagonista. Y si yo quiero rendir con un buen estímulo, una buena recuperación, alejar la fatiga lo más que pueda, ahí el responsable son los carbohidratos. Y si yo me centro en la proteína, voy a desplazar a los carbohidratos. Y eso ya sería detrimental en beneficio de conseguir la hipertrofia. Entonces ahí es un error muy común. Pero los intereses obviamente económicos que hay detrás, ¿sí? Lo primero que uno ve cuando va a un gimnasio y te venden estos suplementos son estos botes de proteínas. En mis tiempos, no sé si te acuerdas, que eran más parecidos a unas bolsas de perro, ¿no? Enormes. Y el entrenador, obviamente, también, es verdad, para sacar una comisión o algo, decía, no, tienes que consumir la proteína y te la vendía y uno le hace caso por desconocimiento y la verdad es que no hay nada más que un buen entrenamiento bien planificado si quieres aumentar tu masa muscular. Ahora que comentas esto, yo fui entrenador en una cadena de gimnasios muy reconocida que ya no existe. En mi etapa de estudiante, como que a la par trataba de trabajar como entrenador. Y sí es cierto, como que nos ponían una meta mensual de venta de suplementos. ¿No? Entonces teníamos que llegar a esa meta sí o sí. Claro. Y bueno, es lo que hay y lo que existe todavía, creo. Todavía, sí. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso y saber, ¿no? Buscar la información correcta de los profesionales correctos para saber prescribir adecuadamente. Claro, yo me acuerdo que hace tiempo uno se inscribía en el gimnasio y antes que te expliquen bien la técnica o el patrón, suplemento, ya estás con tu glutamina, con tus aminoácidos, con tu proteína, con tu mass gainer. Tú no sabías para qué, pero tú pensabas que eso era lo importante, ¿no? Y tu entrenamiento ha podido ser paupérrimo y, bueno, ya hemos visto las consecuencias. Genial. Ahora, en el contexto de las personas plant-based o vegetarianas, ¿necesitan consumir más proteínas? ¿O igual la explicación es la que acabas de mencionar? El foco tiene que estar en el estímulo y los hidratos de carbono. Sí, ese es el foco. Y bueno, tú sabes que hay varias posturas, ¿no? ¿De cuánto es el gramaje por kilo necesario? Bueno, digamos que los últimos estudios donde comparaban la proteína animal con la vegetal, que utilizaban 1.6, que básicamente está por encima de lo que puede ser recomendado, pero no importa, igual en esa misma comparación se ve que el efecto es sumamente el mismo, entre fuerza o hipertrofia, ¿no? Entonces, porque es irrelevante, ¿sí? La proteína viene a ser un tanto irrelevante en el término de hipertrofia muscular y da igual la que tú puedas elegir. La proteína vegetal es tan buena como la animal y pues de uno, más si quieres 1.1, 1.2, va a ir excelente. Sí. Siempre y cuando tengas un buen entrenamiento. Y las calorías suficientes también. Las calorías suficientes, claro. Si tú quieres aumentar masa muscular, vas a tener que estar en un ligero superávit. Vas a ser consciente que tienes que ganar también un poco de grasa, sí, pero céntrate en tus carbohidratos pre y tus post, ¿no? Eso te va a ayudar muchísimo en las personas que recién quieren iniciar en el mundo del fitness y quitarles esa idea equivocada de que estamos en un proteincentrismo, ¿no? Así es, sí, tal cual. Y cada vez se ven más productos ricos en proteína como si esto tuviese un efecto adicional, ¿no? O un efecto mágico por el simple hecho de tener proteína adicional en su composición. Y bueno, la evidencia clara a veces es más rotunda, ¿no? Con respecto a que independientemente de la fuente de proteína, ya sea de origen vegetal o animal, cuando son puestas en práctica en estos ensayos clínicos, no hay diferencias en la ganancia de masa muscular o en la composición corporal y ganancias de fuerza y demás. Y es interesante cómo, o sea, en los últimos meses, recién como los grandes referentes en proteínas, Stuart Phillips, o divulgadores como Alan Aragon, Brad Schoenfeld,
no sé por qué como que están dándole, oye, en verdad la proteína vegetal está bastante bien. Así es. Y también Stuart Phillips cada vez dice, ¿no? Que como que, oye, en verdad también no es tan importante llevarla El origen. muy arriba. O sea, como que la tendencia, no sé por qué, como que nos está dando la razón. Así es. Y espero que eso al final ya no sea polémico, ¿sí? Que no sea polémico, que sea unificado, es un consenso. Y yo creo que eso va a suceder pronto. Va a suceder pronto. Sí, así es. Genial. Ahora, con respecto a esto, también se habla mucho de la ventana anabólica. Tú que sabes que cada vez este mito ya es un poquito más desterrado, pero todavía entiendo que puede haber personas que crean que solamente tenemos media hora después del entrenamiento para tomar el batido de proteína. ¿Cómo explicas esto? Sí, yo me acuerdo que en el 2019, allá por esos años, el divulgador Alan Aragon escribe como que una pequeña revisión y el título era como que no es una ventana anabólica, más parece un garaje, ¿no? O sea, el espacio que tenemos para meter la proteína no es reducido, es como que tienes un montón de tiempo para consumirla, ¿sí? Y como que la gente empezó a decir, no, pero tú sabes que el gym bro culture, esa cultura del gym bro donde hacíamos todo caso a las experiencias y a las anécdotas, nos han dicho de que, o sea, y todavía se ve, yo las pocas veces que voy a un gimnasio, la gente en los vestidores está con su shaker ya metiéndole el polvito. Yo creo que porque también se ve chévere, ¿no? También, sí. Si vas con tu shaker y tu proteína, te sientes ya el mega pro. Entonces, no, el shaker es necesario. Ahora, sí existe una ventana, pero es de carbohidratos. Eso te iba a comentar. Sí, es de carbohidratos, ¿no? Porque tú sabes que para meter la glucosa al músculo es necesario tener estos transportadores, que son los famosos GLUT. GLUT 4, por ejemplo. Y justo cuando hacemos ejercicio por el mismo estímulo que le damos a la masa muscular, estos empiezan a aparecer en el músculo para captar glucosa independientemente de la insulina. Y más o menos dura máximo unas 2 horas, ¿sí? Donde nosotros, después del entrenamiento, y es mejor, mientras antes mejor, debemos de consumir carbohidratos, tanto en forma de glucosa como de fructosa, para tratar que en ese tiempo, que sí es un poco reducido, maximizar la represión de glucógeno intramuscular, especialmente si tengo una doble sesión de entrenamiento. Si voy a entrenar en la mañana y después tengo 6 horas para mi segundo entreno, que pasa mucho en los deportes, ¿no? Primero hago la parte física y después la parte técnica. Yo necesito maximizar y garantizar que en el segundo entrenamiento voy a tener el glucógeno suficiente. Entonces, después de entrenar, lo más importante, el carbohidrato. Y tratar de repletarlo en caso de que hagas un doble entrenamiento o que estés compitiendo varias veces al día. Si no es necesario, te va a demorar más. Igual es inteligente hacerlo. Entonces, si vas a comer algo y te apresura, tema de hambre, un tema también psicológico o de costumbre, pues métele algo de carbo, mete una fruta, algo simple y algo complejo. Y eso va a ser mucho mejor. Entonces, la ventana existe, pero es otra ventana. Exacto. Y la proteína es un garaje donde puedes cuadrar un montón de carros porque el espacio va a ser grandísimo. Y porque al final lo que importa es el consumo total diario. Exacto. ¿No? El consumo total diario independientemente del timing, que podría ser interesante en contextos muy específicos. Exacto. Muy específico el timing podría ser interesante, pero para la gente común y recreativa que va al gimnasio para aumentar su masa muscular, hay que quitarles ese estrés ya. Hay estrés suficiente en el tráfico, ir al gimnasio, hacer la rutina, el trabajo. Un estrés de tener que meterle la proteína apenas acabas. Es más, yo he visto cuando en algunos gimnasios ahí en Colombia ya se metían el atún, la lata de atún en el vestidor, ¿no? Y todo le decía como que, mano, no puedes hacer eso, o sea, por etiqueta, ¿no? Por respeto. Eso te iba a comentar, que bueno fuera los shakers, me ha tocado ver también en los baños el atún y todo eso. Los huevos, cuando uno lo abre también es todo un tema. Pero sucede, todavía sucede. El mensaje es como que o sea, no se preocupen tanto por eso, que pueden tener tranquilamente la próxima comida en casa y que tenga todos los macros y que no haya ese estrés adicional, ¿no? Exacto, ya quítale ese estrés. Así es. Todo va bien con la proteína. Muy bien. La memoria muscular.
¿Cómo se explica esto desde el tema fisiológico, este fenómeno de la memoria muscular? ¿Existe? ¿En qué contexto sí sería como quedable, tal vez? Existe, justo salió un artículo este mes, o sea, muy nuevo, donde trata de explicar este tema de la memoria muscular. En resumen, existe. ¿Por qué o cómo existe? Todavía no se sabe bien. Hay hipótesis. Pero hay dos hipótesis muy grandes, ¿no? Una es, por ejemplo, de la formación de estas células satélites, que son unos núcleos especializados que se ponen en la periferia de las fibras musculares en personas que ya están entrenadas, ¿sí? Y esto perdura, ¿sí? Estos van a perdurar. Entonces, por ejemplo, casos, ¿no? Una persona que ha entrenado, ¿sí? Tiene una lesión, va por un reposo de para, digamos, un futbolista, tiene que parar, recuperarse. Le va a ser mucho más fácil llegar al mismo estado que estaba antes que una persona que nunca ha hecho ejercicio. O sea, le va a costar mucho menos tiempo, ¿sí? Y esto puede ser en forma aguda de una lesión o de forma crónica también. Una persona que en su juventud, ¿sí? Ha hecho mucha actividad física y en la parte de la adultez la quiere retomar de la misma manera, porque estas células perduran. Esa es la hipótesis número 1. La hipótesis número 2 explica cambios epigenéticos, ¿sí? Dentro del ADN y la transcripción y la producción de proteínas y a nivel ribosomal. Entonces hay alteraciones epigenéticas que hacen de que la codificación y la síntesis de nueva proteína sea más rápida, ¿sí? Entonces hay cambios tanto a nivel de la fibra y el tipo de célula, estructura, y también en el ADN y cómo nosotros empezamos a codificar de una forma más eficiente, o sea, que las ribosomas puedan trabajar más rápido para producir esta cadena de aminoácidos que después van a ser las proteínas en personas que han entrenado. Entonces sí, es un efecto que existe, todavía no sabemos bien cómo, pero entre esas dos teorías nos podemos apoyar. Tal vez hay gente que se apoya más en la segunda, pero que las células satélites están. Y eso se explica también en las personas que han usado una ayuda ergogénica farmacológica, el uso de esteroides, por ejemplo, que aumenta este número de células satélites. Entonces ellos van a tener una ventaja, ¿sí? De la cual ellos dicen que puede perdurar hasta para toda la vida. Entonces ahí también hay un concepto ético y discutible y legal, porque imagínate que soy un boxeador, ¿okay? Me inyecto testosterona y me banean, ¿no? Viene la WADA, me suspende, ¿ok? Yo cumplo la suspensión. Imagínate que sean 2 años. ¿Ya? Y yo después deseo volver a competir. Y deseo volver a competir, pero ya hice cambios en la célula. Exacto. Esos cambios ya van a perdurar. Entonces tal vez mis niveles de fuerza y de masa muscular, ¿sí? Van a estar todavía alterados por el uso farmacológico. Entonces la gente dice, ¿debería volver a competir? O sea, que cumplió la suspensión, pero ya su músculo no es igual. La capacidad de desarrollar fuerza y de potencia ya no va a ser igual, va a ser aumentada. Y si es un deporte donde hay riesgos en la vida de las personas, un golpe con mucha potencia en una persona que ha utilizado ya ayuda farmacológica, lo debemos de permitir que compita con una persona que nunca lo ha usado. Es ahí donde la gente discute y dice, no basta solo con la suspensión, tal vez de forma ética a la persona se le debería decir que ya no puede competir porque ya va a estar en una ventaja y aparentemente esas ventajas perduran por muchísimos y muchísimos años. Ah, mira, qué interesante, no sabía al respecto, pero sí tiene mucho sentido del tema ético, ¿no? De si sí o no permitir la vuelta a la competencia de este tipo de deportistas que acuden a alguna ayuda ergogénica farmacológica. Claro. Ahora, otra premisa que se suele escuchar muchísimo en torno a estas temáticas es el temor al catabolismo. Cuando a lo mejor el catabolismo es necesario, es parte del proceso de creación de masa muscular. Exacto. Bueno, digamos, clásicamente nosotros tenemos estas dos vías, ¿no? La vía de la mTOR, que es de la hipertrofia, y la vía de la AMPK, que es del catabolismo, ¿no? Entonces, una es la del anabolismo y una es la del catabolismo.
¿no? Entonces, en los entrenamientos concurrentes, ¿no? Donde haces un entrenamiento de fuerza y de cardio, hay mucha gente que entiende que estas vías es como un switch on-off, ¿no? Entonces ellos dicen, no, yo quiero ganar masa muscular, quiero favorecer o maximizar la hipertrofia y tengo que, digamos, promover la vía de la mTOR, ¿sí? Entonces ellos han leído que el ejercicio de endurance o cardiovascular, ¿sí? Activa la vía de la AMPK. Entonces dicen, no, pues yo no puedo activar la vía de la AMPK si quiero hacer anabolismo. Entonces, pero ese es un concepto equivocado. No es un switch on-off. Estas ambas vías conviven en nuestro cuerpo. No es que una se apaga y la otra se prende. Son vías que siempre están funcionando. Solamente que hay una que va a estar mayor favorecida que la otra según el interés o lo que nosotros estemos buscando. Entonces, estas vías siempre conviven. No puedes estar solamente en mTOR, no puedes estar solamente en AMPK. Tienen que estar conviviendo juntas. Y es más, ¿no? La activación de la vía de la AMPK es necesaria, ¿sí? Estimularla para incluso maximizar la hipertrofia muscular. O sea, se ha visto que las personas que le añaden este cardio extra en periodos de hipertrofia o del llamado volumen, van a tener mejores resultados, tanto a nivel estético como de fuerza y de ganancia de masa muscular. Entonces, estas vías deben de ser estimuladas a la par, obviamente con una dosificación adecuada, ¿sí? Tal vez no darle tan intenso, ¿sí? O sea, que no sea prolongado intenso, sino que puede ser un prolongado a moderada intensidad, o más interesante, hacer un HIIT. Hacer un HIIT que active también la vía de la AMPK, pero que no interfiera y que ayude a ganar masa muscular. Entonces estás protegiendo tu objetivo número 1, que es la hipertrofia y la ganancia de masa, y además estás protegiendo tu salud cardiovascular y a su vez permitiendo que la ganancia de masa grasa no sea excesiva. Entonces, las ventajas están por donde uno lo mide, pero para entenderlo, este fenómeno de interferencia, que es el que siempre se decía, no, la interferencia muscular, no, ese fenómeno de interferencia probablemente no exista, y si existe es más irrelevante de lo que se creía. Entiendo. ¿Ok? Entonces, pero para entender, para saber y darte cuenta que esto es verdad, tienes que tener este concepto fisiológico de las vías metabólicas, ¿sí? Y que estas conviven en nuestro cuerpo. Si no convivieran y si solamente una estuviera activa y no la otra, estuviéramos muertos. Así es. No estaríamos respirando, ¿verdad? Entonces, la convivencia existe y es lo que nos va a ayudar. Y además, la propia sesión de entrenamiento de fuerza es un proceso donde hay catabolismo, ¿no? Hay destrucción, para que posteriormente, haciendo las cosas bien, teniendo un buen descanso, un buen aporte de nutrientes, un superávit calórico, esto se traduzca en una ganancia de masa muscular. Exacto. Por ejemplo, la mTOR se va a activar en el periodo de descanso, ¿no? O sea, yo hago la actividad física, hago esta destrucción de las fibras, hago el daño muscular, ¿sí? Y es en el descanso donde la mTOR, gracias a ese estímulo previo, se va a activar, ¿sí? Pero no quiere decir que la vía de la AMPK, si yo hice un poco de cardio, lo va a interferir y lo va a bloquear, ¿no? Así es, así es. Ahora, en relación al entrenamiento de fuerza, se comenta mucho que los niños o menores de edad, adolescentes, no deberían realizar entrenamiento de fuerza porque podría ser perjudicial para su desarrollo, su crecimiento. ¿Qué nos dice de la parte médica de este Sí, aspecto? ese es un tema muy interesante porque mis padres, como te comenté, son pediatras, son médicos. Mira. Entonces también a veces teníamos esa discusión. Yo me acuerdo de cuando era niño, a mí me prohibían entrenar máquina. Nosotros éramos socios de un club donde tenía un gimnasio y a mí siempre me llamaba por ir al gimnasio y levantar peso. Y ellos me decían, no, porque tú eres un niño y los niños no deben. A pesar de que eran pediatras, pero los tiempos han cambiado. Claro. No les echo la culpa, obviamente, pero ese era el concepto antiguo. Entonces, lo que se decía, ¿no? Es que el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, hacía que los niños no crezcan, ¿sí? Que se queden de una estatura
baja, ¿sí? Que era perjudicial y que está contraindicado. Entonces, solamente era el cardio, ¿no? El cardio para los niños. Eso es totalmente falso. Totalmente es falso. Para que un niño desarrolle todas sus cualidades y capacidades físicas, necesita trabajar la fuerza. Entendiendo la fuerza como una adaptación más neural que muscular. Sí, es la capacidad de que las células nerviosas recluten la mayor cantidad y activen a las fibras musculares para el desarrollo de una acción. Y eso se puede conseguir desde tempranas edades. Sí, que aprendan a hacer patrones integrados, patrones un poco más complejos, ¿sí? Algunos patrones derivados del levantamiento olímpico o simplemente peso con su propio cuerpo. Porque la fuerza se puede desarrollar a temprana edad. Pero cuando es un niño, no vamos a buscar la hipertrofia. Porque la hipertrofia viene cuando hay un aumento de la hormona testosterona. Entiendo. A partir de la pubertad y la adolescencia. Entonces, cuando uno es niño, debe trabajar fuerza. No buscando la hipertrofia, porque no va a suceder, ya que no va a haber testosterona, pero sí va a tener esas adaptaciones neurales necesarias para que de grande, ¿sí?, tenga patrones motores mucho más eficientes, para que pueda tener menor riesgo de tener lesiones y a partir de cierta edad poder trabajar la hipertrofia, ¿sí?, cuando ya los valores de testosterona hayan aumentado de forma fisiológica. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cierto de que, ¿qué pasa si tú llevas a un niño a un gimnasio? Yo he visto niños en gimnasios comerciales, no me parece mal. Lo que me parece mal es que no haya la supervisación adecuada. Porque ¿qué pasa si el niño quiere hacer un peso libre y un disco le cae en la pierna? El riesgo es que hay una fractura, una lesión del cartílago de crecimiento, ¿sí? Y si hay una fractura a ese nivel de esa parte de su hueso, ¿sí?, podría generar, digamos, que esa extremidad pues no se desarrolle de forma adecuada. Entonces, pero esos son en accidentes. Claro. Entonces el niño tiene que hacer un entrenamiento de fuerza supervisado, ¿sí?, con unas cargas adecuadas, ¿sí? Primero buscando la fuerza, después se puede agregar un poco en la hipertrofia, y que nos dicen los consensos del Colegio Americano de Pediatría, por ejemplo. ¿Cuándo debería el niño empezar a trabajar la fuerza? Cuando pueda y sea capaz de recibir órdenes un poco más complejas, ¿no? O sea, cuando el niño ya pueda recibir órdenes, ok, empecemos a trabajar la fuerza. Podemos hacer trabajos de core. ¿Qué tan riesgoso puede ser poner a un niño en esos fitball y mantenerse en un plank? ¿Sí? Tratando de trabajar toda la parte de los músculos estabilizadores de la zona media. Sí se debe hacer el trabajo de fuerza. Lo debemos no solamente de desmitificar, ¿sí?, sino de promover. Porque el niño tiene que trabajar la fuerza, sí o sí. Eso no es ya ahora negociable. Lo entiendo. Entonces, la recomendación no solamente que los adultos se beneficien o practiquen este tipo de entrenamiento de fuerza, sino que también los niños podrían beneficiarse muchísimo a nivel de desarrollo, ¿no?, para la etapa en la cual ellos están. Vamos a otra sección, un poco hablar sobre metabolismo y demás. Algunos procesos fisiológicos que son muy comentados y que muchos de ellos son mitos tal vez. El primero de ellos ¿es posible acelerar el metabolismo, como por ejemplo con la frecuencia de comidas? Por ahí surgió el mito hace mucho tiempo que hay que comer 8 o 7 veces al día. O si es que tienes que ganar mucha masa muscular para acelerar el metabolismo. ¿Qué es cierto hay en esto? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, no, el primero de esos es como cuando yo escucho a alguien que yo no tengo que comer 6, 8 veces al día para acelerarme. Yo lo primero que pienso es, este man se quedó en los 80s o en los 90s, nunca se quiso actualizar, ¿no? Eso no tiene por ningún asidero. Puede ser una buena estrategia, por ejemplo, en caso de que, no sé, estés en volumen, tengas que comer mucho. Muchas calorías, ¿sí?, pocas comidas. Entonces, obviamente las tienes que pues, repartir. Si tu cavidad gástrica ¿sí?, no es tan grande, y ahí sí sería muy interesante, ok, mejor porciones pequeñas distribuidas a lo largo del día. Pero aumentar el metabolismo así es imposible, o sea, no va a pasar. O sea, es totalmente fuera, y ya hay, o sea, eso se investigó hace muchos años, o sea,
que no haya llegado la información a la gente es tal vez a veces culpa nuestra por no divulgar la información y no llegar a que nuestros potenciales pacientes y clientes estén al tanto de ello. Yo me acuerdo cómo a veces he visto rutinas de alimentación de gente que va al gimnasio y era como a las 3 de la mañana te tenías que comer. Visto. Y es como que... Proteína, pechuga. Claro, y como a las 3 de la mañana, o sea, pongo mi alarma, como me duermo y que... O sea, y estás malogrando tu sueño, que eso sí puede alterar tu metabolismo por algo que no tiene ningún fundamento. En base a lo otro, que la masa muscular es, sí, un termogénico muy potente. Bueno, si esto fuera cierto, los culturistas no tendrían que hacer un déficit calórico cuando van a competir, ¿no? Si ellos tienen grande masa muscular. Entonces, no es que ellos puedan comer y su metabolismo va a estar tan rápido que van a poder bajar el porcentaje de grasa de una manera bastante rápida. Ellos también tienen que hacer un déficit calórico. Sí, el tejido muscular es más activo, ¿sí? Metabólicamente que la grasa, pero la diferencia... El impacto, o sea, al final del día no es gran cosa. No es que yo soy muy musculoso, ¿sí? Y voy a hacer una máquina de quemar calorías, como se dice. Esto no es tanto así. Ahí sí te da una ligera ventaja, pero lo que manda ahí es la alimentación. Recuerdo un dato en relación a esto y sí, dicen que la masa muscular tiene un impacto en el metabolismo, pero del 7%, que es mínimo, no, es mínimo. Ahora, otro proceso fisiológico muy comentado también es el tema del lactato como producto de desecho. Se cree o se ve al lactato como el malo de la película, cuando contrariamente podría ser todo lo opuesto, ¿no? Exacto. Podría ser un sustrato energético, tal vez. Coméntanos un poco. Sí, justo hay un investigador muy bueno que yo sigo mucho, George Brooks, que él es como que el padre del estudio del lactato. Genial. ¿Sí? Justo hizo un artículo, no me acuerdo bien su nombre en inglés, pero como el lactato, el ave fénix que renace de las cenizas. Así lo puso, sí lo viste, claro. Sí. Hizo un gráfico súper chévere sobre los mitos sobre el lactato. Te voy a nombrar algunos mitos sobre el lactato. Uno que es un producto de desecho, uno que causa la fatiga, otro que acidifica, y bueno, esos son los más comunes, ¿no? Sí. Lo verdadero es que es un sustrato metabólico importantísimo el lactato. O sea, nosotros podemos utilizar lactato. Hay tejidos que utilizan lactato, como el corazón, por ejemplo, el cerebro también, ¿sí? Otra cosa es que, por ejemplo, el ácido láctico, ¿no? También lo utilizamos como sinónimos. El ácido láctico en el cuerpo no existe. No hay ácido láctico en el cuerpo. Sí, la gente piensa que tengo acidosis láctica y eso me va a causar fatiga. No, lo que hiciste es el lactato. Y el lactato es una base. Y lo que va a hacer es amortiguar a los ácidos. Entonces, el lactato es el amigo que cuando hay procesos de acidificación muscular, ¿sí? Por ejemplo, por aumento de los hidrogeniones producidos por el metabolismo, ¿sí? El lactato sale. O sea, sale en defensa y trata de ser un buffer para controlar esta caída del pH. Entonces uno, claro, ve esa asociación, porque esa es una asociación, dicen, ok, el pH baja y justo el lactato está subiendo. Entonces el lactato hizo que el pH bajara. Pero no, esa es una asociación. El lactato lo que hace es tamponar, ¿sí? Estos hidrogeniones y te retrasa, es más, la fatiga. El lactato es nuestro amigo, que hay que sacar el chip, que es algo malo, ¿sí? Y no confundir ácido láctico con lactato, porque el ácido láctico no existe, ¿sí? Y también hay que comentar que el lactato es el producto final de la glicólisis, no es el piruvato. Nosotros siempre pensamos que de piruvato acaba el proceso de glicólisis y se puede ir, o como no se puede ir al lactato. No, el lactato siempre se produce, siempre, no solo en ejercicio, sino en reposo. Nosotros estamos constantemente, ahorita estamos produciendo lactato, tal vez a niveles bastante bajos, ahora que estamos, no, estamos en 1.8 máximo, pero constantemente producimos lactato porque es un sustrato que el cuerpo necesita y aparte es un buen señalizador metabólico, ¿sí? Entonces, el lactato es para nosotros los que
los fisiólogos y los que nos gusta la bioquímica del ejercicio, consideramos al lactato como uno de nuestros mejores amigos, ¿sí? Que durante muchos años ha sido vapuleado, criticado y mal visto. Yo creo que es momento de darle la importancia y que sea, como dice Brooks, ¿no? El ave fénix que recién tiene que renacer y dejar todo atrás. Ese bullying, ¿no? Sí. A lactato le han hecho bullying. Y estoy en campaña, ahora vamos a hacer una campaña para poder reivindicar a nuestro amigo lactato. A mí me encanta el tema de lactato. Genial. Y creo que ese es tal vez es el gap que nos falta entender a mucha gente, ¿sí? Para explicar bien los procesos fisiológicos que ocurren, ¿no? Es como decir, por ejemplo, glicólisis citoplasmática y mitocondrial. Bueno, eso tampoco es así. La glicólisis al final siempre va a ser mitocondrial porque el producto final siempre va a ser el lactato. Y el lactato va a ir hacia la mitocondria. Entonces, ese concepto de glicólisis mitocondrial o glicólisis citoplasmática, pues no es exacta. Entiendo. Ahora se utiliza el término glicólisis rápida y glicólisis lenta. Ajá. Y bueno, solamente para cerrar, hay mucha gente que dice, entonces este profesor que me habla sobre mitocondrial y citoplasmática es un anticuado o está desactualizado. No, a veces todavía se utiliza conceptos, por ejemplo, como aláctico, ¿sí? Anaeróbico, aeróbico, pero no es porque a veces el profe o el expositor no sepa que eso ya cambió, sino es para que la gente lo entienda. Sí, para que la gente lo entienda. Entonces a veces utilizamos términos erróneos e inexactos, pero también eso lo hacen en la literatura internacional académica, pero no porque ellos no sepan, sino es para que la gente lo entienda. Ahora, este tema del lactato también es muy útil, como tú lo mencionas, como marcador de fatiga podría ser, porque en algunos casos, aquí no, en fútbol, por ejemplo, se suele utilizar el lactómetro, ¿no? Para ver un poco el nivel de fatiga que tenga el deportista y su riesgo de lesión, tal vez. ¿Has podido trabajar con estos marcadores? En fútbol no, básicamente otros deportes como en marcha, en ciclismo. Pero si has utilizado el lactato. En runner. Sí. Es más, en nuestro laboratorio tenemos el analizador del lactato y lo que queremos ver es caracterizar ciertos deportes, ¿no? En cuanto a la exigencia, ¿no? Por ejemplo, en deportes de combate, sí que el nivel de exigencia es bastante alto y llegan a valores de más de 20 milimoles de lactato. Wow. Y tú sabes que el umbral número 2 se sitúa en torno al número 4. Pero imagínate todo ese esfuerzo. Entonces sí es un marcador de intensidad, ¿sí? Y también podemos podemos prescribir el entrenamiento en base a los valores de lactato. Personalmente a mí no me parece muy interesante, pero hay gente que está más acostumbrada y bueno, está bien, es totalmente válido. Es totalmente válido. Genial, Patrick. Ahora, un poco cambiando de tema, igual en relación a estos mitos que se suele escuchar. La inmersión en agua fría, ¿es útil para la recuperación o con qué finalidad? ¿Cuál sería la finalidad correcta tal vez de realizar esta práctica? Sí, ese es algo bastante polémico. Creo que le estamos dando el uso inadecuado. Justo me invitaron a un centro deportivo del más alto nivel en Perú, donde se compró una máquina criorífica. ¿Ya? Muy potente. Me decían, esto es la que utiliza Cristiano Ronaldo. Ya, hay unas fotos creo. Ajá. ¿Una cápsula? Sí, esa cápsula, ¿no? Y yo decía, pero ¿para qué lo vas a utilizar? O sea, tú vas a entrenar a una persona, ¿sí? Imaginemos una sesión de entrenamiento y vas a buscar adaptaciones, ¿sí? Puede ser adaptación en cuanto a la fuerza, a la velocidad, lo que tú quieras. ¿Sí? Esas adaptaciones para que se generen y se dé el estado de una supercompensación y la persona pueda progresar, ¿sí? Claro. Día a día va a estar enfrentado a la inflamación. Entonces nosotros pensamos erróneamente también en el pasado que la inflamación es algo malo. Malo, claro. ¿Sí? Pero para que haya adaptación y para que haya regeneración, tiene que haber, esa inflamación es básica. Entonces si yo hago una sesión buscando crear ciertas adaptaciones y pongo a la persona en frío, voy a cortar todo ese proceso inflamatorio que de últimas me va a ayudar que la persona pueda mejorar. Entonces, yo digo, pero ¿cómo así? Si tú buscas una mejora, la vas a frenar apenas esté ocurriendo.
Entonces ahí hay un uso erróneo de la tecnología, ¿sí? Y de la crioterapia, que puede ser también de forma artesanal. Te compras una tina, le pones harto hielos y ya. Así es. Pero ¿en cuándo sí es útil? Por ejemplo, cuando no buscas una adaptación, sino buscas una recuperación. Imaginemos, estás jugando la Champions League y la liga inglesa, la Premier, ¿no? Y tienes partidos domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, y hasta más. Y tú no buscas ya que el jugador esté en un estado de supercompensación porque por eso ya lo has trabajado bien, sino lo que tú buscas es que se recupere lo más rápido posible para enfrentar al siguiente encuentro. Entonces, si yo quiero maximizar el tiempo de recuperación, ¿ok? Lo meto al frío, sacrificando tal vez un poco el proceso inflamatorio normal, que lo pueda ir adaptando, pero yo quiero que él esté listo. O, por ejemplo, tengo doble sesión en la mañana y en la noche, ¿sí? Y es no negociable. Y en la mañana hice mucha fatiga, y puedo utilizarlo para que no me interfiera con la segunda, que puede ser, por ejemplo, un sparring o qué sé yo. Entonces, hay que saber utilizarlo bien. Sin embargo, en el término de medicina, eso también ha ido cambiando. En todos los protocolos de lesiones de partes blandas que se utilizaban, por ejemplo, un esguince, una lesión muscular, el hielo era el rey, ¿sí? Para evitar el dolor y la inflamación. Claro. Ahora, en los últimos protocolos que se utilizan, hubo una publicación británica, de la revista británica de Medicina del Deporte. Dice, evita antiinflamatorios, o tanto en pastillas, pero también son específicos. Evita el hielo. Tal cual. Tal cual. O sea, si yo me esguinzo, tengo una pequeña lesión, no me pongo hielo porque quiero que la inflamación ocurra para que el tejido se regenere de forma óptima. Tampoco voy a tomar un AINES, porque va a frenar ese proceso fisiológico. Es fisiológico. Normal. La inflamación es fisiológica. Y también no es enemiga nuestra. La inflamación ocurre para que esto pueda, la migración celular suficiente, la reparación de las fibras colágeno, para que esto pueda, digamos, el tejido vuelva a estar en su forma original. Entonces ahora estamos virando un poco más hacia el calor, para favorecer la vasodilatación y que llegue más células y que estas células puedan repararlo de forma más rápida. Pero ¿cuándo podríamos utilizar hielo? Cuando la inflamación ya es demasiado. ¿Sí? Cuando hay muchísima inflamación, que tú ves que hay un tobillo que por alguna razón está hecho una pelota y ya le causa problemas muy grandes a la persona. Ok, le pones un poco de hielo y ya está. Le calmas un poco la inflamación. En la fase aguda. En ese instante. Al día siguiente ya no. Ya no es parte del tratamiento. Si la persona ha gritado mucho por dolor y tú ves que en verdad está mal ahí en el pie, ok, está bien, ponle hielo. Tampoco le vas a decir, no te voy a poner nada. Claro. Ni ibuprofeno. Porque tú, si te centras mucho, no, el ibuprofeno es antiinflamatorio. Pero está gritando de dolor. Ya, dale uno. Cálmalo ahora, pero a partir de mañana o el tercer día, vamos a poner un poco más de calor, que las células lleguen, hagan favorecer todo el proceso, ¿no? Entonces, también las cosas están cambiando, pero la recepción de la información a veces es difícil. Yo te pongo el caso, tú estás jugando, eres el médico de fútbol, y a ver, dile que no se ponga hielo. Te botan a ti, este médico no sabe nada. Entonces también hay que adaptar al contexto donde nos estamos desarrollando y hacer llegar apropiadamente, no ser tan a rajatabla, porque el deporte, como el ejercicio, tiene sus matices, hay que adaptarnos, hay que saber adaptar. Poder negociar unas pocas cosas. Así es. Tengo en mente hacer un episodio contigo también respecto a deportes de contacto y nutrición y medicina, entrenamiento, todo. Pero adelántanos un poco. Hay un mito que se comenta mucho en los deportes de contacto, que es tu especialidad también, entiendo. ¿Se corta peso o se pierde peso? Claro. Entonces, uno tiene que ver en qué fase estás. Por ejemplo, si me dicen que voy a pelear en septiembre, octubre, ¿sí? Generalmente siempre caminamos con un peso mayor del que peleamos. Eso es lógico. Porque si estamos siempre en el peso de pelea, el estrés es muchísimo. No vamos a poder rendir en los entrenamientos por la cantidad de carbohidratos que vamos a tener que cortar también. Ya. Entonces, uno camina, así se le llama, ¿no? Uno camina siempre en un peso mayor
del que pelea. ¿Cuántos kilos aprox? Depende. Ya. Yo he visto gente que camina 20 kilos Por de encima de su competencia. de peso de competencia. O sea, si va a pelear en 60, caminen 80. Ya. Eso también es demasiado. Ya. También es demasiado. Yo creo que entre no más de un 10%, Ya. no más de un 10%, ¿no? Si peleas en 60, camina en 66, 67, lo mucho. Entonces, cuando ya se acerca, o sea, cuando recién te informa, ok, usted, señor, va a pelear en septiembre, perfecto. Y yo me veo cuánto masa adiposa tengo y digo, ok, acá tengo tejido por cortar. Al final, la masa adiposa va a ser un lastre. Ya. Entonces, Claro. yo hago un déficit calórico programado, progresivo, para llegar a un porcentaje de grasa lo más bajo posible sin sacrificar mi salud, en torno al 8-7%. ¿Sí? Entonces, hago mi régimen acompañado con mi nutricionista, llegamos a un buen porcentaje de grasa, ¿sí? Y ya cuando nos iniciamos a los últimos 10, evidentemente las cargas de entrenamiento va a ser mayor, entonces va a haber un mayor déficit calórico, eso va a maximizar también la pérdida de grasa, y al final nos encontramos, por ejemplo, si yo peleo en 60, estoy en 64 kilos Ya. en la semana previa a la pelea. Una semana. Una semana puedo estar con unos 4 kilos de más. No me asusto, ya bajé mis 3 kilos de pura grasa Ya. en ese tiempo. Ahora estoy bien en composición corporal, pero tengo un exceso que es básicamente Glucógeno, agua. glucógeno agua, ¿no? Y es ahí donde ya perdí peso, porque ese peso que pierdo es difícil que lo voy a reganar porque lo que perdí fue grasa. Grasa, claro. Y ahora voy a cortar peso. Y ahora que cuando corte peso, ese sí lo quiero reganar. Ya. Entonces, después del pesaje, yo no quiero recuperar mi grasa. Sería absurdo todo lo que me costó. Yo quiero recuperar mi agua y mi glucógeno. Entonces, ese es un corte temporal. ¿Sí? ¿Cuánto se recomienda? No cortar más del 7%, eso es lo máximo. Ya. O del 5% de tu peso, ¿no? Entonces, uno no debe cortar más del 5% de tu peso. Ya. ¿Sí? Tienes que ser cuidadoso con eso. Si quieres cortar el 10%, Ya. ahí sí pones en riesgo tu salud. Ahí sí va a estar mermado tu salud. ¿Sí? 10% es el límite Y el máximo. rendimiento también. El rendimiento también, porque evidentemente, mientras más peso vas a tener que cortar, vas a tener que recurrir a más técnicas. Las más fáciles o las que se utilizan siempre, ¿no? Son las técnicas de deshidratación pasiva, saunas o de baños con sales, deshidratación activa, que puede ser entrenar o ayudado de estos trajes térmicos, Claro. ¿sí? Eso es lo más usado, ¿no? Y después está la carga de agua, ¿sí? Va a estar la depresión de glucógeno por una dieta estilo keto, Low carb. que eso es lo que más te va lamentablemente a mermar el rendimiento el día de la competencia. Y también, evidentemente, el bajar lo más que podamos el contenido de fibra intestinal, ¿sí? Para evacuar peso en fibra. Y esos son los más utilizados. Ahora, lo que el deportista tiene que saber es que eso no te garantiza nada. El que más corta peso, no el que más pierde, Ya. pero sí el que más corta tiene más posibilidades de perder la pelea. Ya. Es mejor perder el peso, llegar de forma óptima Claro. al peso de competencia Que cortar. que cortar. Si vas a cortar, que sea poco. Mínimo. Si vas a cortar mucho, ¿por qué cortas mucho? Por ejemplo, te avisaron en corto tiempo. Llegas mal también. ¿Sí? O ¿por qué cortas mucho? Porque si tú ya sabes que vas a perder, digamos que te sientes muy mal, igual voy a llegar para competir y que me paguen, al menos que me paguen. Pero sé que todo ese peso que me ha cortado, te sientes muy débil y las probabilidades de que ganes son muy bajas. Igual te vas a subir, porque también un golpe lo cambia todo. Claro. Pero tienes que ser consciente que más cortas hay más posibilidades de que pierdan. Sí. Entonces hay que diferenciar ambas y ahí el nutricionista pues tiene que estar acompañándolo en todo el proceso, tanto fuera del campamento como en el campamento mismo. Y después del pesaje, el nutricionista tiene que ser un genio para reponer en la menor cantidad de tiempo el glucógeno, el estado de hidratación, la fatiga. ¿Cuánto tiempo tienen desde el pesaje al día de la competencia? A veces un poco más de 24 horas. Ya. Pero se ha visto que en ese tiempo tampoco se lleva a recuperar el 100% del glucógeno intramuscular. Entonces, lo que perdiste, si perdiste glucógeno, no lo vas a llegar de la misma manera. Entonces, es mejor cuidar mucho nuestro glucógeno, utilizar otras técnicas, pero las dietas keto
pues evidentemente antes la competencia es lo que más merma el desempeño. Genial, Patrick. Ahora vamos, ya para ir terminando, vamos a comentar brevemente, porque también me gustaría hacer un episodio completo de esto, pero ¿qué opinas respecto a la suplementación, específicamente a los suplementos ergogénicos, ¿no? Para potenciar el rendimiento, quizá en el contexto particular de deportes de contacto, tal vez, que es tu área específica, ¿no? De especialización. Sí, para mí uno de los más interesantes, bueno, aparte que yo soy amigo de Scott Force, que es el... Ah, mira. Sí, somos bastante cercanos. Y siempre converso con él por el tema de mi deporte y las nuevas investigaciones que están surgiendo. Yo sugiero siempre la creatina, no solamente para la masa y la fuerza muscular. ¿Se ha visto? Sí, sino para la neuroprotección. Así es. Sí, porque cuando uno pierde peso en agua, no solamente pierde el agua en los músculos, sino pierde el agua en todos los compartimentos del cuerpo, incluido el líquido cefalorraquídeo. Cuando hay menos líquido cefalorraquídeo y uno tiene una conmoción cerebral, el cerebro sufre más. Entonces tenemos que proteger el cerebro y una de las estrategias más interesantes es con el uso de la creatina. Y para mí ese sí podría ser el rey. Eso de que te absorbe mucha agua y te puede perjudicar en el pesaje, eso no es tanto así, porque el uso crónico ya no te retiene esa cantidad de agua. En el uso agudo tal vez sería una mala estrategia antes del pesaje hacer una carga. O sea, obviamente no va a pasar. Entonces para mí ese sería el rey. ¿Sí? En las sesiones de entrenamiento, acompañarlos en el entrenamiento de cafeína, ¿sí? Para mejorar la fatiga percibida en cada sesión intensa. Eso también te va a ayudar. La betalanina, ¿sí? Porque es un ejercicio intermitente con mucha producción de ácidos y obviamente que la carnosina va a ser el buffer que nos va a poder ayudar a mitigar ese proceso. Fuera de ellos... pues el tema de las lesiones que son recurrentes en esto y la recuperación muscular, el uso de omega 3 podría ser interesante. Y después, bueno, para mí el uso de, por ejemplo, carbohidratos en forma de suplemento, en forma de geles, para poder siempre entre sesiones, que a veces son bastante largas, poder tener ese combustible necesario. Carbohidratos de transportador múltiple, glucosa, sí, fructose. Exacto. Sí, que tengan un buen ratio. No sé si en Perú existe una marca de geles que tenga... Que cuente, sería interesante. ¿Alguien quiere emprender? Ya sabe. pero más que eso, pues no le veo algo con mucha evidencia. Genial. Entonces sería creatina, cafeína, betalanina y por ahí en etapas de lesiones. Omega 3. Sí, claro. Perfecto. Genial. Y geles, carbohidratos de absorción rápida, ¿no? Bueno, ya llegando a la parte final de este episodio, ¿qué consideraciones finales podrías compartir para las personas que nos están escuchando o viendo? Sí, bueno, antes que todo, agradecerte por esta oportunidad. A mí me encantan los podcasts, consumo muchísimos podcasts y contenido digital y me ha parecido una gran oportunidad. Espero que se repita. Lo que quiero decir a la gente que nos está viendo es que hay muchos mitos, tanto en la nutrición como en la medicina y el entrenamiento. Entonces, hay que ir a las fuentes más confiables, a divulgadores o personas que sean respetadas en ese campo, para que nos puedan dar la información más verídica, ¿sí? Y más pegada a la evidencia. Entonces, tratar de no hacerle caso a esos falsos gurús, ¿sí? Que existen tanto en muchas redes sociales, y siempre buscar a la persona que más sabe, buscar a los referentes que nos pueden ayudar muchísimo si queremos mejorar tanto la performance como el estado de salud de las personas. Muchísimas gracias, Patrick. Muchísimas gracias a las personas que vieron o escucharon este episodio. Hasta una próxima.